buenas tardes mis hermanos, bienvenidos al culto familiar vespertino en adoración a nuestro Señor. Escuchemos el preludio. Ahora, mis queridos hermanos, puestos de pie, entonemos el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Así puestos de pies, mis hermanos, tenemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 97 del 1 al 12. Salmo 97 del 1 al 12. Vamos a darle lectura, mis hermanos.
Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego y ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, y póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, que estás en los cielos, que moras en tu creación, Padre, te damos gracias por esta tarde que podemos alabarte, adorarte. Señor, encomienda nuestros caminos, nuestros corazones para escuchar tu palabra, ser atentos a ella, y asimismo, Padre, que nuestra vida cambie, nos hagas unas nuevas personas. Padre, te suplicamos que todo este culto sea para ti, para tu gloria, tu honra, y que, Señor, desde este momento sigamos obrando y esforzándonos, Padre, para llevar tu palabra a todo el mundo. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ese mismo fervor, mis hermanos, abramos nuestro himnario y entonemos el himno número 3, Eres digno. Asimismo, sigamos entonando en el himno número 511, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos
de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré, en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré, de los lazos del engañador. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, de los brazos de mi Salvador. Continuemos en la lectura, mis hermanos, de la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tengamos ahora nuestro tiempo de oración. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio electrónico. Y estamos muy agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones que ha derramado en cada uno de nosotros y en la iglesia. Vamos a tener nuestra oración, vamos a orar por la iglesia, por los miembros de esta iglesia, vamos a orar también por nuestras misiones y vamos a orar también por los enfermos de la iglesia, porque últimamente ha habido más contagio en la iglesia. Entonces vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que Él nos guarda de peligro, de enfermedades. Entonces tengamos esta oración, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, porque nos permites reunirnos como tu pueblo, porque nos permites adorarte y glorificar tu nombre. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te ofendemos y hacemos lo incorrecto delante de ti. Tú eres un Dios omnisciente. Entonces damos por sentado que conoces lo que hay en la iglesia, en tu pueblo y las preocupaciones que tiene tu pueblo. Queremos rogarte, queremos suplicarte, depositarte, Señor, en el hueco de tu mano, las necesidades que hay, Señor.
como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y con esa confianza y con esa seguridad nos acercamos delante de ti para ponerlos en tus manos, las necesidades que tenemos como tu pueblo. Queremos orar o ponerlo pues en tus manos, la Iglesia Berit. La Iglesia tiene sus organizaciones. Cada organización están trabajando para el extendimiento de tu reino. Queremos rogarte, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas bendiciendo para que podamos realizar la encomienda que tú nos has encomendado. Y queremos rogarte que nos des fe, así como tus discípulos dijeron, aumentanos nuestra fe. De la misma manera queremos pedirte, Señor, que nos des fe, confianza, siempre en ti y en tu palabra. Porque en este trabajo que nos has llamado, sabemos que no es fácil. Siempre el enemigo pues se opone y siempre trata de desanimar pues a tu pueblo. Te rogamos que tú nos ayudes, que ayudes con la iglesia y sus organizaciones para que sigamos trabajando para tu obra, Señor. Sabemos también, Señor, que hay muchos enfermos en esta iglesia. No solamente pues en este lugar, sino seguramente en otras iglesias, en otras partes pues del mundo, porque se ha aumentado pues esta enfermedad COVID, Señor. Y acudimos a ti porque nosotros dependemos completamente de ti y en tu palabra. Oramos por nuestro hermano Oscar Tejeda. Sabemos que él está saliendo pues, de esta enfermedad, pero le ha afectado la parte de su pie donde fue operado y queremos ponerlos en tus manos, Señor. Que tú extiendes tu mano y que tú le des la sanidad que lo necesite. Oramos por nuestro hermano Humberto Caballero. Que tú estés con él, que puedas sentir tu presencia, puedas sentir que tú estés con él y que nunca lo has dejado, Señor, y que pueda confiar en ti, pues en tu palabra. Oramos por nuestra hermana Anita de Medellín, que tú te sigas manifestándote en la vida de ella, que tú la fortalezcas. Por nuestra hermana Juanita de Jerónimo, que tú obres, bendito Dios, en la vida de ella. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Oramos también por nuestras misiones que están en diferentes partes de México, que tú sigues fortaleciendo también a nuestros hermanos, que ellos puedan confiar en ti, pues en tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos protejas donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Continuemos dando nuestras ofrendas y diezmos, mis hermanos, con la convicción y felicidad de dársela a nuestro Padre, a nuestro Señor, para el sustento de su iglesia. Ustedes saben que pueden hacer esto a través de las cuentas de Berit y de ser posible puedes solicitar el número de la misma.
Asimismo, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias por esta bella tarde, Señor, que nos regalas, que podemos llamarte Padre y que, Señor, estas ofrendas, estos diezmos sean agradables a tus ojos, Padre. Queremos dártelas con toda la convicción, con todo el amor, Padre, de saber que te lo damos a ti, lo damos a tu iglesia y para el trabajo de la misma. Bendícelas, oh Jehová, y asimismo pone en nuestro corazón siempre el dar, Padre. Asimismo, Señor, el apartar, el guardar de todo lo que tú nos das, Padre, de las abundancias que nos das en nuestras vidas, para poder, Padre, devolverte un poco, Señor, de tanto que tú nos das. Te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Redentor y Señor nuestro. Amén. Veamos con gran gozo, mis hermanos, ahora esta participación especial. El sermón de esta tarde, mis hermanos, está a cargo del presbítero Pedro Arcos, que tiene por nombre La incomparable excelencia del Verbo, con la cita en Juan capítulo 1, versículos del 15 al 18. Posteriormente, mis hermanos, recibiremos la bendición apostólica de pie y cantaremos la doxología a Dios el Padre Celestial
en el himnario con el número 430. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les invito que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 15 al 18. Dice de la siguiente manera: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El prólogo concluye con una breve sección en la que se subraya la excelencia de Cristo. En primer lugar, se nos recuerda que Cristo está por encima de Juan el Bautista. Y luego, la gran verdad de que Él suple todas las necesidades de su pueblo. No podemos comparar con el profeta Moisés, porque la gracia y la verdad están por encima de la ley. Al final del prólogo, se nos dice que es el que da a conocer a Dios, que ningún ojo humano ha visto jamás. Entonces, el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El uso del tiempo presente indica la idea de continuidad del testimonio de Juan. El evangelista aún oye su voz, aunque las palabras del profeta no son nada sencillas de analizar, de pensar. Lo más común es que hubiera dicho: este es. El uso del pasado era indica que el bautista ya había hablado de Jesús y ahora se está refiriendo a ese momento en el pasado. Quizá es también una manera de insistir la continua existencia del verbo. Durante todo el prólogo, nunca se usa el tiempo presente para referirse al verbo. Solamente en el versículo 5, cuando dice brilla o resplandece. En cambio, el tiempo que se usa para referirse al verbo es el imperfecto continuo. Y lo notamos en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verso 2, este era en el principio con Dios. Y el verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 9 y 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan, en su forma de hablar, para hacer resaltar, es la continuidad de su existencia. En la segunda mitad del versículo 15 vemos que hay un cambio en la esfera referencial de preposiciones. Lo que importa ya no es tanto el tiempo, sino la importancia que tienen las figuras de las que se habla. Dice:
el que viene después de mí, subraya la idea de que el ministerio de Juan es anterior al de Jesús, porque Juan dice, Él es antes de mí. Indica que a pesar de lo que sé anteriormente, el ministerio de Jesús es más importante. Antes de la venida de Jesús, Juan ocupaba el primer lugar, pero el que vino después es antes que él, por lo que toma ese lugar principal que le corresponde. Algunos creen que al final del versículo se vuelve a dar importancia al orden cronológico. Aunque Jesús apareció en escena aquí en la tierra después de Juan el Bautista, de hecho, existe desde mucho antes que el profeta. El verso 1 dice, deja claro que preexiste desde la eternidad, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que el verbo, que Cristo, el logos de la palabra, siempre ha existido desde el principio. Así que es anterior a Juan, aunque su nacimiento en la tierra sea posterior a la de Juan. El verbo era anterior, pero además era primero. La preexistencia de Jesús implica su superioridad. El versículo 15 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El versículo 15 muestra que Juan veía a Jesús como superior a él. Él, pues, que une estos dos versículos se debe quizá a que los cristianos en general pueden respaldar esta afirmación, pues han experimentado las bendiciones que Él da. Porque de su plenitud, aquí encontramos la palabra plenitud. Plenitud tiene un sentido activo, la que llena. Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones. Indirectamente aparece la idea de la fuente infinita, ya que todos recibimos de Él. A lo mejor nos hubiera parecido más normal que al recibir de la plenitud de Cristo se describiera como algo continuo. Pero Juan, el evangelista, usa el mismo verbo y el mismo tiempo que usó en el versículo 12 al hablar de la acción concreta y única de recibir a Cristo. Prefiere centrarse en nuestra participación de la plenitud en el momento en el que recibimos a Cristo. Porque dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Sobre gracia. Es una expresión poco común. De hecho, literalmente significa gracia en lugar de gracia. Es obvio que Juan quiere resaltar en el concepto de la gracia. Probablemente también quiera decir que en el momento que una gracia divina disminuya, es sustituida por otra. La gracia de Dios hacia su pueblo es continua e inagotable. La gracia no conoce límites ni interrupciones, al contrario que la ley. La gracia recalca el carácter dinámico de la vida cristiana. La ley se puede dominar. Una persona puede conseguir méritos conformándose a la ley. Todo el mundo puede aprender los requisitos de la ley exige que debemos cumplir. Pero la gracia es una aventura. Nadie sabe a dónde puede llevarle la gracia, qué bendición traerá o qué cambios acarreará.
La gracia supone una experiencia de total dependencia de la presencia y bendición de Dios. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley estrictamente solo se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, libros que constituían la Sagrada Escritura para los judíos de aquel entonces, pero con el paso del tiempo, esta expresión se acabó usando para referirse a toda la Escritura que poseía, es decir, todo el Antiguo Testamento. Así que la ley podía referirse a todo el judaísmo como sistema basado en las Escrituras. En este versículo quizá encontramos una mezcla del primer y el último sentido que hemos mencionado. Los judíos veían a Moisés como el autor de los primeros 5 libros de la Biblia y no de todo el Antiguo Testamento. Así que el segundo queda excluido. Pero Juan no se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Está comparando lo viejo con lo nuevo, el judaísmo con el cristianismo. Lo único que Moisés podía crear era la ley. Ni tan siquiera crearla, ya que él solo fue el medio para que los judíos pudieran recibir la palabra de Dios. La idea opuesta a la ley es la de gracia y verdad. El pensamiento judío en general cree que estos 2 atributos divinos fueron revelados a través de Moisés. Juan, muy probablemente queriendo contestar a esa creencia, declara que atribuir la revelación de dichos atributos a Moisés es un error, porque no fueron revelados a través de él, sino que se hicieron visibles a través de nuestro Señor Jesucristo. La novedad de este versículo es la asociación del concepto de verdad con la revelación del Evangelio en Jesucristo, ya que solo se sabía era que Moisés había traído la verdad. Pero el mensaje de Juan viene a decir que el ministerio de Jesús revela que la salvación es por gracia. Es el medio que Dios ha provisto, es un medio excelente y mejorable. El hecho de que sea gracia nos llegue a través de Cristo pone de manifiesto su excelencia. El verbo que utiliza Juan no es muy común, al menos en este contexto. Transmite la idea de que la gracia y la verdad están más estrechamente relacionadas con Cristo que con la ley de Moisés, aunque el hecho de que se mantenga por medio de, en la segunda proposición, busca que no olvidemos el origen divino de la revelación. Y esta es la primera vez que Juan usa el nombre Jesús. Esto tiene que ver con su objetivo, su propósito al escribir el Evangelio, porque dijimos que el propósito del Evangelio de Juan es para que la gente crean a Cristo como el Hijo de Dios. Cristo, este título, apunta que es el Mesías de Israel. Por eso tiene mucho sentido que use el nombre compuesto Jesucristo, debido a la solemnidad de este pasaje donde se pone de manifiesto que es superior a Moisés. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A simple vista, tal parece que este versículo apenas tiene conexión con el versículo anterior, pero en realidad constituye el clímax del prólogo, subrayando la íntima relación que hay entre Cristo y el Padre. También incluye la idea de que aunque los judíos tenían a Moisés en muy alta estima, en el sistema que le había inaugurado nadie ha visto a Dios. Sin embargo, Jesucristo le ha dado a conocer. La insistencia declaración dice, nadie ha visto jamás a Dios. Tiene una estructura parecida a las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Éxodo 33:20. Dice, nadie puede verme y vivir. Sin embargo, hay otros pasajes bíblicos que afirman explícitamente que algunas personas han visto a Dios. En Éxodo 24, 9 al 11. Entonces, ¿qué estará queriendo decir Juan? Ciertamente, nadie ha visto a Dios en su totalidad. Algunos han tenido visiones parciales de Dios. Las teofanías del Antiguo Testamento no daban a conocer ni podían dar a conocer a Dios en su totalidad, pero Cristo le dio a conocer. Juan Calvino explica de esta manera. Cuando dice que nadie ha visto a Dios, no debemos interpretar que está hablando de ver físicamente hablando. Lo que quiere decir es que como Dios habita en una luz inaccesible, la única manera de llegar a conocerles es en Cristo, que es su viva imagen. Entonces, aquí en esta parte de la Biblia, notamos la incomparable excelencia del Verbo. Notamos que Cristo es el Verbo, que nosotros podamos conocer día a día. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.